Hola, bienvenidos nuevamente a esto que es Latidos en AS Colombia, donde siempre palpitamos con la hinchada de algún equipo grande de nuestro país. Pero hoy nos vamos a enfocar, porque ya estamos en el Mundial de Fútbol, en nuestra selección Colombia. Así será este mes. Vamos a latir tricolor, fiebre amarilla, pensando en James Rodríguez, en Lucho Díaz, en Camilo Vargas, en toda nuestra selección Colombia para enviarles mucha fuerza y ver y sentir también cómo está ese latido de nuestros hinchas de la selección Colombia. Así que de eso se va a tratar nuestro episodio de hoy. Soy Juan Camilo Ortiz, les doy la bienvenida a todos los que se conectan hasta ahora con AS Colombia y con Caracol Radio. Y estoy como siempre con la gran Manuela Cárdenas, muy fanática de la selección Colombia. ¿Qué pasa, Manu? Juanca, muy feliz de estar nuevamente en Latido, pero esta vez estrenando sección con la selección en una época muy importante para las personas que disfrutamos del fútbol, que es el Mundial. Muy emocionados, sobre todo ilusionados por lo que se viene, por la espera que tenemos que vivir en estos días previos al encuentro de la selección Colombia, pero contenta porque ya se empieza a sentir esa fiebre, esa emoción, esas ganas de ver a nuestra selección brillar en el Mundial. Exacto, de eso se va a tratar. Estamos con las ansias a tope porque ya queremos ver a Selección Colombia. Pasa mucho tiempo hasta que ellos juegan, como le toca ver a uno mucha gente, ¿no? Sí, seis días, imagínate cuántos partidos. Demasiados partidos y yo ya quiero ver a mi Selección Colombia. Pero bueno, para también que nos dé un poco de contexto de lo que está pasando directamente desde la concentración de la Selección Colombia, pues tenemos a uno de nuestros enviados especiales en esta ruta mundial AS, que está con presencia de todos nuestros talentos en cada una de las ciudades sede de este Mundial de Fútbol en los 3 países, en Canadá, en México y en Estados Unidos. En Guadalajara, en México, está la Selección Colombia y obviamente ahí está Juan David Betar. Juanda, bienvenido a esto que es Latidos, ¿cómo va todo? Negrito, Manu, gracias por la invitación aquí, estrenándome en Latido, como usted lo dice, desde Guadalajara, hoy en este momento transmitiendo desde el centro de medios del Estadio Akron, con todas las novedades, como ustedes dicen, de la Selección Colombia, que ya está cada vez más cerca de hacer su debut en esta Copa del Mundo. Bueno, qué envidia estar ahí, Juanda. Eso iba a decir, qué envidia, ¿no? De la buena, ¿no? Pero sí, qué envidia. total, qué delicia estar ahí, poder ver de cerca a nuestra Selección Colombia. Y con la primera pregunta, ya, pero a usted basado en lo que ha visto en los entrenamientos, además cosas que nunca habían pasado, como un entrenamiento completo a puerta abierta, con los medios todo el tiempo viendo a los dirigidos por Néstor Lorenzo trabajar en el campo, y ahí estuvo Juanda, viendo todo lo que ha sentido, la química, las sonrisas en los entrenamientos, cómo los ve y qué siente usted pueden ser las posibilidades de Colombia, cómo siente que le puede ir a Colombia en este Mundial. Creo que lo que más destaca esta selección Colombia, además de su buen fútbol, es como esa alegría y esa unión. Creo que día a día, en cada uno de los entrenamientos que hemos podido presenciar, incluso en los amistosos ante Jordania y antes ante Costa Rica, se ha visto como ese deseo de querer hacer las cosas bien. Son muchos los jugadores que van a tener su primera Copa del Mundo, y no solo juveniles como lo es Gustavo Puerto, Fernando Andrés Gómez, sino Luis Díaz, que ya casi rondando sus 30 años va a tener su debut en el Mundial. Entonces creo que ese deseo y esas ganas de poder estar en una Copa del Mundo para cada uno de los jugadores también, por ejemplo Camilo Vargas, que ha hecho 3 Copas del Mundo, pero hasta ahora esta le va a tocar como titular. James Rodríguez ya en una nueva etapa, esta vez siendo también, ya hizo 3 Copas del Mundo, pero esta vez será la primera vez que sea el capitán de la selección Colombia en una Copa del Mundo. Recordemos que en 2014 fue Yepes y en 2018 estuvo Falcao. Entonces creo que para cada uno de los jugadores está siendo especial, y eso lo transmiten tanto a los hinchas con los que han compartido en los hoteles de concentración o en el entrenamiento comunitario que hubo un grupo de hinchas, como a los medios de comunicación. Entonces creo que esa unión, esa alegría y esa fuerza que han mostrado durante todos estos días de preparación antes del debut ante Uzbekistán ha sido sumamente importante para afrontar el debut. Y ya como veo yo la selección Colombia, hasta dónde llegará, pues creo que depende mucho de cómo sea el grupo. La selección está obligada por el formato del nuevo Mundial y por su grupo a pasar de ronda. Creo que es una obligación, de no hacerlo así sería un fracaso, pero sí depende mucho de cómo avanzar, ¿no? Qué bonito cuando empezamos a hablar un poquito acerca de esas primeras veces, de esa emoción. Yo creo que algo que ha caracterizado a la selección Colombia desde su primer mundial es justo esa alegría
y esa fe que caracteriza a los colombianos. Yo creo que los hinchas que están aquí hoy no son la excepción, pero hablando un poco de lo que hemos visto hasta ahora de la selección, de cuáles son esos convocados, de esas posibles alineaciones que vamos a tener en nuestro primer encuentro, ¿cómo siente las posibilidades de la selección, Santiago? Hola Manu, hola Juanca, y a todos. Bueno, pues creo que la ilusión y las posibilidades son bastantes, demasiada confianza, pero sí creo que con lo que tú dices respecto a la alineación, aunque Lorenzo siempre ha tenido como una base que se le critica mucho, como la convocatoria de Castaño, creo que en algunas posiciones, estos amistosos nos dimos cuenta que en algunas posiciones puede variar un poco. Para mí el caso de Daniel Muñoz y Santiago Arias, que es un caso que Santiago Arias en mi opinión debe ser titular porque demostró que en defensa es muy sólido y es el mejor centrador que tenemos. Y también ahí está la lucha por el puesto con Gustavo Puerta y Richard Ríos. Creo que de ahí en adelante no hay más discusión. Bueno, ¿y las posibilidades, cómo la ve a Colombia? ¿Llega lejos o no? Yo lo pongo y estoy confiado de que llegamos a cuartos de final. Cuartos de final. Bueno, y Tomás, ¿cómo la ve? ¿Hasta dónde llegamos y cómo siente que llega esta selección? ¿Le gusta lo que ha visto? ¿Está ilusionado? ¿Está emocionado? La verdad sí, me parece que la selección lleva varios jugadores que han demostrado por qué están ahí. Lo que decía de Puerta, para mí honestamente Richard no tiene espacio en el 11 titular, se me hace Richard Fríos, si me lo permiten decirle así, porque siento que está muy sobrevalorado y Puerta lo hizo muy bien en los amistosos y me parece no una buena opción, sino la única opción que debería tener Lorenzo para la titular. Y con respecto a las posibilidades de Colombia en el Mundial, siento que también sí pueden llegar a cuartos, pero de pronto con mucha ilusión pasar de pronto esa instancia y llegar a semifinales no lo vería tan raro. Quedando de primeros, cuartos sería contra Argentina, si todo sale normal, y siento que Colombia puede ganarle a Argentina, como en las eliminatorias y teniendo ya como esa espinita de la venganza de la final, siento que en algo nos puede ayudar ese boost de energía para vengarnos y pasar a la semifinal. Aquí ya nos empiezan a plantear unos cambios y ni siquiera hemos empezado pues con el Mundial y eso no está mal, pero vamos a hablar de ellos un poquito más adelante. Hasta ahora con lo que hemos visto de Colombia, ¿cómo siente esas posibilidades, Alejandro? Sí, yo creo que más que ilusionado, ya uno está en una mentalidad que incluso como lo decía allá el compañero que está en México, ya es como una obligación. O sea, siento que ya, pues antes en 2014, incluso 2018, sí era como la ilusión de Colombia, pero ya ahorita sí es una mentalidad de que hay que ganar, de ya no conformarnos con un buen papel o algo, y pues no digo que ser campeones del mundo, pero sí creo que ya es una mentalidad de que ellos tienen que salir a la cancha sabiendo que pues tienen todo y es un equipo élite que debe mostrarlo en la cancha, y yo sí espero mínimo para mí cuarto, o sea, igualarlo de 2014, o si no, en mi caso yo diría que es un fracaso no poder igualar lo que fue nuestro mejor desempeño en 2014. Claro. Y José Luis, ¿cómo la ve? ¿Está ilusionado? ¿Siente que tiene con qué la selección Colombia avanzar bastante o cómo lo ve usted? Yo creo que, como dirían por ahí, la fe en la selección está intacta, sobre todo por el proceso tan satisfactorio que llevamos con Lorenzo. Por eso es que siento que a pesar de que hubieron un poco de discrepancias o un poco de desacuerdos con respecto a la convocatoria, siento que como hinchas todos tenemos la fe 100% puesta en la selección y nos ilusionamos mucho con los partidos que hagan, con la participación, que pongan en alto el nombre de la selección Colombia y, ¿por qué no?, ilusionarse con avanzar de ronda y llegar a una semifinal del mundo. Juan David, usted que ha estado en esos entrenos de la selección, pero que imagino que también ha visto esos amistosos que tuvimos como preparación el día de la despedida frente a Costa Rica y ante Jordania, ¿le preocuparon esos amistosos? Aunque los resultados fueron buenos porque ganamos y pues nos quedamos con la victoria y esa sensación siempre es positiva. ¿Cómo ve el desempeño de los jugadores? ¿Se siente tranquilo? Sí, yo creo que igual estos amistosos y tan próximos a la Copa del Mundo hacen que los jugadores se resguarden un poco, ¿no? Yo creo que Luis Díaz, que fue uno de los puntos altos ante Costa Rica, pero sí no tuvo un tan buen partido contra Jordania, sí siento que es porque está jugando como a media máquina. Recordemos que Luis Díaz en el Bayern Múnich jugó muchos partidos en una temporada completamente buena en su debut en Alemania. Entonces sí creo que en esos partidos los jugadores toman esos recaudos, guardan un poco de esa energía para lo que será ya la Copa del Mundo, pero creo que igual, como decías Manu, creo que cuando se gana siempre el balance tiende a ser positivo. Hay muchas cosas muy buenas, como decía uno
de los hinchas que nos acompañó en el set. Creo que la aparición de Santiago Arias y de Gustavo Puerta en el once inicial dejó muy buenas sensaciones, demostró que hay también recambio, porque uno siempre dice que el once de la Selección Colombia ya sale de memoria con Néstor Lorenzo, pero mostró que hay unas opciones diferentes para poder también tomar recaudos en defensa si es necesario cuando está Gustavo Puerta, o con Santiago Arias también muy buen recambio de Daniel Muñoz. Creo que la banda derecha deja muy buenas sensaciones, sea con uno o con el otro jugador. Entonces creo que más que preocuparse por el nivel mostrado, por los puntos bajos, creo que también tiene que ver mucho por la forma en que los jugadores se están cuidando para el debut en la Copa del Mundo. Claro, de acuerdo. Bueno, pero no solamente fueron esos amistosos, tuvimos 4 amistosos en esta última parte, 2 anteriores contra 2 potencias, que son equipos que están dentro de los favoritos, sobre todo Francia, para ganar esta Copa del Mundo, y un Croacia que en algún momento podría cruzarse con Colombia también. Así que, no sé, ¿cómo lo sienten ustedes? A ver, voy a ir con Tomás. Quedó en general con los 4 amistosos. ¿Queda tranquilo? ¿Usted está tranquilo, ilusionado, o hay preocupación por lo que se vio en esos 4 amistosos? A mí los amistosos contra los europeos, que fueron los del mes de marzo, si no estoy mal, sí me alcanzaron a generar un poco de preocupación en el momento, porque Colombia no se mostró sólida. O sea, siento que el partido contra Croacia hay muchas ocasiones que desaprovechamos. Croacia nos jugó con la suplencia y nos dominó prácticamente todo el partido, y Francia ni hablar, nos jugó con la cuarta alineación y también. Entonces sí es preocupante eso, porque Croacia sí puede ser un rival casi que confirmado para Colombia, digamos, en 16avos. Y preocupa que el último partido contra ellos precisamente no hayamos sacado lo mejor. También yo soy de los partidarios que un partido amistoso no refleja lo que puedes hacer en una competencia, porque pues cambia mucho la mentalidad, pero de la misma manera Croacia le cambia la mentalidad de llegar a dos semifinales seguidas en 2018 y 2022. Entonces sí es preocupante el tema de los europeos. Toca lo que más podamos asegurar el primer lugar del grupo, que será muy complicado con Portugal, que se me hace una selección muy complicada, pero pues esperar a ver si la suerte nos ayuda, si Uzbekistán o el Congo nos ayuda con Portugal. Bueno. Bueno, Santiago, hablemos un poquito de esos amistosos que, como Juan nos decía, pues no fueron solo estos 2, sino también contra equipos europeos que, en lo personal, yo creo que a todos los hinchas de la selección nos preocuparon bastante. Sin embargo, pues ya ha pasado un tiempo después de eso y mostraron mejoría en los últimos encuentros. ¿Se siente tranquilo? ¿Cómo son esas sensaciones con esos partidos previos a el primer encuentro de la Copa del Mundo? Sí, mano, me siento muy tranquilo, porque además se criticó mucho el nivel de James Rodríguez, sobre todo contra Croacia y contra Francia. Entonces siento que cuando ya después hicimos el análisis y supimos todo lo que pasó alrededor de James, creo que obviamente está bien analizar, está bien que se haga una retroalimentación de los amistosos, porque igual es un partido que juegas contra selecciones muy importantes del mundo, más arriba de nosotros en el ranking, que puede llegar a instancias finales, pero creo que al analizar todo el contexto que pasaba alrededor de James y los demás jugadores de la selección, creo que estoy tranquilo, y sobre todo con esos últimos 2, no fueron la misma calidad de los rivales, pero creo que esos 2 partidos contra Francia y Croacia nos ayudaron a mejorar y a sacar un análisis más profundo sobre qué se podía mejorar en estos 2 últimos partidos y en el debut, y sobre todo contra Portugal, que es para mí la competencia por el primer puesto que tiene Colombia. Bueno, y Alejandro está tranquilo con esos, quedó tranquilo con los partidos amistosos. También es de los que piensa como que, pues, realmente para sacar conclusiones de ahí es difícil, o realmente uno dice, uy, no, falta mucho. No, pues es que sobre todo el partido contra Francia sí fue una catástrofe. No, ese partido fue horrible, y yo creo que fue una aterrizada también, porque a esos 2 amistosos yo siento que en Colombia había un ambiente tan de ya un positivismo excesivo. Fue como, bueno, también nos toca aterrizar y ver que llegó un equipo, y es que fue un entrenamiento de Francia. O sea, eso no fue un partido, sino un entreno con cámaras. Pero pues igual siento que sirvió mucho. O sea, a mí me gustó que nos hayan zarandeado así, y me parece que fue una muy buena lección de cara al Mundial. Y pues ya obviamente que sí, en este caso, aunque Uzbekistán y Congo hay que tenerles respeto y jugarles con toda la actitud. Sabemos que la prueba de fuego es la Portugal, que viene siendo de las favoritas, y ahí sí no dejar que nos cojan y nos chanchironeen como hizo Francia. Pero yo estoy igual con la mentalidad de que Colombia
tiene para parársele a cualquier equipo. Juanca, qué pena meterme, pero siento que en este momento estamos muy parecidos con el positivismo al Mundial del 94. No sé si su merced lo alcanzó a vivir, que Maradona nos decía que nos aplaudió contra que goleamos a Argentina, que Pelé decía que podíamos ser campeones del mundo. No sé si lo ve algo No, parecido. Santi, esa época pues fue muy pregunto. diferente, ¿no? Era demasiado. En esa época sí éramos Sí, era demasiado. campeones del mundo. O sea, literal, éramos campeones del mundo. Íbamos a llegar a la final y le íbamos a ganar. Acá yo no siento eso. Un par de personas, Gianni Infantino dijo, "Ah, Date Colombia hambre, es una por de las favor". favoritas", pero realmente no. Sí, no. O sea, obviamente en Colombia la gente trata de ser positiva. Yo no siento a los Siempre, colombianos, siempre. pero no siento a los colombianos. Yo siento que le dan es mucho paro a la selección realmente, no los veo como esperanzados, no, la verdad no, de pronto como, ay sí, pueden llegar a octavos o 16avos, Es lo mínimo. pero como que la gente diga, uy no, esta selección me ilusiona y va a llegar a semifinales y va a ser su mejor mundial, creo que no, creo que eso no va a pasar. Vamos a ver, yo sí lo siento muy diferente, no, es que esa época, no, o sea, en esa época yo tenía 10 años. Y lo sentía, o sea, uno sentía como, uy, ¿será que sí iba a ser campeón? Por eso cuando perdimos el primer partido y todo lo que pasó en ese mundial, las chilladas que yo me pegué siendo niño, no, eso fue tenaz, fue traumático. José Luis, ¿se queda tranquilo con lo que ha visto hasta el momento? ¿Tiene la fe un poquito más puesta porque vio mejoría en los últimos encuentros? ¿O cómo llega ante ese primer encuentro del Mundial? No, llevo bastante tranquilo, sobre todo por lo que dicen acá mis compañeros, ya que para mí fue muchísimo mejor que nos pasara lo que nos pasó frente a los europeos, porque como dicen ustedes, yo creo que si hubiera sido un resultado positivo en los dos amistosos ante Francia y ante Croacia, estaríamos con el positivismo en las nubes, que fue en la época que hablamos aquí en el Mundial. Por eso yo considero que realmente ese choque de realidad prefiero que lo tengan en este momento con los amistosos en los europeos y no en una instancia más elevada ya en la Copa del Mundo. Por eso yo creo que fue satisfactorio porque dio tiempo para corregir cosas, para mirar los jugadores que sí están dispuestos a darlo todo por la selección, los que están en un buen nivel, los que llegan en buen nivel y los que se sabe que una instancia mata-mata en las eliminatorias, octavos de final, 16avos, se sabe que van a dar la cara por la selección. Claro. Bueno, venga, Juan, usted que está allá y que ha visto los entrenamientos y que ha hablado con los demás colegas y que tienen información insider de pronto alguien del staff del cuerpo técnico que les ha dicho algo, y usted lo dijo ahorita, uno puede sacar el 11 titular de memoria, pero efectivamente creo que Gustavo Puerta y Santiago Arias que sembraron dudas en Néstor Lorenzo, pero supongamos que ya mañana es el partido, ¿quién sería ese 11 titular? Y de una vez, que es lo que le voy a preguntar a ustedes, muchachos, ya que lo estaban diciendo, ¿qué cambios harían en ese 11 titular o lo dejan como está y van a muerte con la de Lorenzo? ¿Cómo lo ve, Juan? ¿Cuál va a ser ese 11 titular? Bueno, creo que el 11 en el arco estaría Camilo Vargas, los centrales serían Davinson Sánchez y John Lucumí, por izquierda Johan Mojica, y por derecha creo que por el momento le está ganando Daniel Muñoz el pulso a Santiago Arias. Creo que Daniel Muñoz es el lateral titular de la selección, si bien Santiago Arias dejó muy buenas sensaciones, Daniel pues se ha ganado también su puesto y ha dejado muy buenas y es uno de los jugadores favoritos, por decirlo así, de Néstor Lorenzo, los jugadores de confianza. Más adelante Jefferson Lerma y como lo decíamos, la duda está entre Gustavo Puerta y Richard Ríos, sin embargo creo que por como ha venido siendo el proceso será Richard Ríos quien inicia el partido. Más adelante James Rodríguez, Luis Díaz, John Arias y en punta el delantero sería Luis Javier Suárez. Aquí empezamos a ver caras, un poquito de pronto ya esa inconformidad que mencionamos que los colombianos pues solemos tener cuando lanzan esa convocatoria, cuando vemos los primeros encuentros, cuando empiezan a haber cambios que no nos gustan naturalmente como hinchas, pero Tomás, ese 11 titular le gusta, veo que algunas cosas sí, algunas cosas no, ¿qué cambios le haría? No, pues yo sí quito a Richard. Sí, no, Yo a Richard no lo apoyo en lo más mínimo. O sea, si está en la selección, que se ponga la camiseta y voy a tope con él, pero si es entre uno o el otro, prefiero mil veces a En Puerta. eliminatorias bajó, pero en Copa América fue de los destacadísimos de la creo que selección. sí, pero Colombia. Vivimos de ese recuerdo. La Copa de América ya Richard Sí, fue hace pero, 2 años. pero no es un A ver, Sí, ustedes pero- están hablando como No, si Richard Ríos tuviera 45 Y fuera años. pésimo. Y fuera el recuerdo de Sí, Richard no. Ríos. Eso fue hace 2 años. O sea, esperemos a ver qué tal que No, la pueda y hacer de igual que en la pronto- Copa. De pronto esa mentalidad de Copa Ujú. América la pueda implementar en el Mundial por Ujú. pues torneo y toda la vuelta, pero pues hoy por hoy yo pongo por encima Puerta, pero igual yo sí siento que va a entrar Richard por encima en el primer partido contra Uzbekistán
Y con respecto a lo de Santi Arias y Daniel Muñoz, a mí se me hace que Daniel también no pudo estar tan presente en los últimos 2 encuentros porque pues venía de jugar una final en Conference League y pues darle descanso, y no se me hace en lo más mínimo algo negativo tener a 2 laterales buenos. Y se me hace algo que siento que de lo que yo me acuerdo, así que yo los pusiera a los 2 de titular si pudiera. Es la primera vez que me pasa con la selección y los 2 se me harían perfectos, cualquiera de los 2 lo mismo. El que se ponga la camiseta y salga de la titular va a tener todo mi apoyo, pero yo sí cambiaría a Puerta por Richard. Por Richard. Bueno, Puerta tampoco tiene tanta experiencia, ¿no? Es muy joven, más allá del carácter que lo tiene y lo ha mostrado. Y Richard sí ya tiene experiencia Selección Colombia en altísima competencia que fue Copa América. ¿Sigue pensando que debería ser Puerta, Santiago? Sí, Bueno. Puerta, el primer cambio, y después en el primer partido contra Uzbekistán yo pondría a Santiago Arias. Y siento que es lo que mencionaba Tomás, el problema de la banda izquierda, que no hay competencia. Entonces ya sabemos que es Mojica y Machado y no hay más. Entonces me parece que más adelante, obviamente no ya pronto, pero sí deberíamos empezar a fomentar más un lateral izquierdo diferente, que no sea Mojica o Machado. Pero yo para el primer partido haría un cambio, no sé si se puede, es sacar a un volante de marca y bajar a Arias al medio campo y poner por derecha al Cachito Gómez. José Luis también vive... Uy, Sí, no, espere, barájame un momento más despacio. Polémico. Un momento, entonces tiene a Nos puso a Camilo pensar a todos. Vargas, la Camilo misma Vargas. línea de defensas, Pondría a Arias, pone a Arias al lado de Lerma. no, a John Arias sí, Lerma, James, Cachito Gómez, Ok. Luis Lucho Díaz Díaz y Lucho Suárez. Lucho Suárez. Pues es que tenemos que salir en el primer partido a arrollar. Ok, o sea, ¿y usted cree que no es Uy. necesario resguardarse mucho con Uzbekistán? No, No. nos va a atacar tanto. Exacto. Ok. José Luis, ahora sí, lo que le preguntó. ¿Qué fue lo que me preguntó? Bueno? no, pues que si también vive de ese recuerdo de Richard Ríos, o por el contrario, pues le va a dar la oportunidad y siente que tiene esa garra y esa mentalidad de volver a repetir lo de la Copa América en este Mundial. No, yo mantengo a Richard, yo confío mucho en la capacidad de Richard Ríos. Algunos partidos con el Benfica lo vi, siento que lo que ustedes dicen es que tiene la experiencia que de todas formas a Gustavo Puerta no se la ha visto del todo. Dejó buenas sensaciones en los amistosos, pero así como en los amistosos yo me relajo porque un amistoso no dice nada, pues lo quiero ver en la fase de grupos a De Gustavo acuerdo. Puerta. Sinceramente Richard Ríos ha demostrado mucho más, así la Copa América haya sido mucho atrás, siento que se le puede tener un poquito más de confianza en el medio campo. Con respecto a los cambios en la alineación titular, sinceramente yo también mantendría a Camilo Vargas, la misma línea defensiva que mencionan, yo sí dejaría a Daniel Muñoz. Santiago Arias no me da seguridad, por más que haya actuado de una buena manera en los partidos, en los amistosos. Y en el medio campo, yo sí discrepo porque es que yo veo que todos mis compañeros lo dejan seguro y para mí no debería ser seguro porque sí, tiene nombre en la selección y todo, pero para mí en vez de James Rodríguez el titular debe ser Juan Fernando Quintero, sinceramente, y sobre todo en los partidos con Uzbekistán y con República Democrática del Congo. Sinceramente siento que Juanfer ha demostrado mucho más en la temporada, no quiero decir en la selección, no, en la temporada con River Plate, que lo ha hecho James Rodríguez. Y James Rodríguez realmente le dimos buenos destellos, fue hasta el último amistoso contra la selección de Jordania. Pues es que no había tenido sinceramente, tampoco la oportunidad. Exacto, y por eso yo considero que, y por otro lado Quintero entrando es revulsivo, siento que dejó muy buenas sensaciones de que lleva más ritmo, lleva un poquito más de constancia en el partido. Y arriba en la delantera, que yo lo he discutido con mucha gente y mucha gente a veces me tira duro porque no está de acuerdo, porque sí, puede que pensemos que Luis Javier Suárez es el mejor delantero colombiano que tenemos en la actualidad, pero sinceramente para mí, en un mundial, teniendo en cuenta que son partidos en los que hay que ir a ganar por todo, necesitamos es portentos físicos en la delantera, y no sé si se ha visto bien en los entrenamientos el compañero que está allá en Estados Unidos, pero yo tendría, si está bien, John Córdoba tiene que ser el titular. Bueno, Y varios muchas cambios. cosas, ¿no? Polémico. Muchas- Sí, sí, nos muchos. cambia todo el tablero. Sí. Completamente. Bueno, y Alejo entonces, ¿está de acuerdo con mantener esa alineación titular o se va por cambiar también al arquero Camilo Vargas por Montero? ¿Cómo la ve usted? Ya no me acuerdo la titular con tantos cambios que hicimos acá, pero no, yo estoy tranquilo en el sentido de que siento que los amistosos, así como Francia despertó a un equipo, estos amistosos yo creo que despertaron a los jugadores. O sea, yo creo que Richard se dio cuenta como, este man me puede ganar la posición. Lo mismo el propio Muñoz. En lo personal, a mí también me gusta más Puerta, me gusta más Santi Arias, pero yo siento que igual son posiciones que están cubiertas.
O sea, siento tranquilidad con ya sea Richard Ríos, ya sea Muñoz o esos cambios que dije. Entonces me parece que ese 11 titular está bien. Con respecto a lo que dijo el compañero José, yo creo que es que James, nosotros tenemos, la verdad, 2 volantes 10 demasiado buenos. O sea, tenemos 2 prodigiosos ahí. Y siento que la mejor manera de usarlos es James titular y Juanfer entrando. Siento que esa es la mejor manera porque Juanfer es un revulsivo muy bueno. Y ninguno de los dos está para los 90 minutos, a mi forma de ver. Y me parece que James no creo que tenga esa velocidad o esa forma para entrar y cambiar un partido. Me parece que James es bueno estando titular. Si la cosa se complica, metemos a Juanfer y me parece que entra mejor y le puede dar más dinamismo. Pero yo estoy tranquilo con ese titular y con la suplencia, a excepción de la banda izquierda, que me parece que no, esa banda izquierda ni Mojica ni Machado me convencen, ninguno de los dos. Me parece que son 2 suplentes en cualquier otra selección élite. O sea, de ahí de los 2 no armo uno, la verdad. Pero el resto no, bien, me parece que estamos bien, sí. Ah, bueno. No, pero los quiero mucho. Yo. Mojica siempre, vamos. De este lado ya mencionamos todos los jugadores, le dimos la vuelta al tablero y empiezan a sonar, por supuesto, nombres que son íconos en nuestra selección, que cada vez que los vemos jugar, que los vemos entrar, hacer pases, nos emocionan bastante y seguramente de ahí van a salir los nombres de la siguiente pregunta. Juan David, ¿cuál va a ser la figura de Colombia en este Mundial 2026? Bueno, yo creo que la figura en este mundial va a ser Luis Díaz. Creo que ha hecho toda su carrera siendo una estrella. También ya es una estrella en la selección Colombia, lo demostró en las eliminatorias, lo demostró en la Copa América, en donde ya fue goleador. Entonces creo que Luis Díaz, no solo por su buen nivel, sino también por la obligación y el peso que tiene que cargar en la selección Colombia, está destinado a ser la gran figura pues de este equipo nacional. Oiga, Juan, ¿y no será que lo va a limitar un poquito para poder ser esa gran figura que tiene un lateral izquierdo que no lo va a acompañar tanto como está acostumbrado él, por ejemplo, en el Bayern Múnich? Creo que ese es el gran problema, que Johan Mojica nunca le pasa al ataque, nunca lo acompaña, y sí le puede costar, pero pues Lucho lo que tiene además es movilidad, tiene esa inventiva que le ayuda cada vez que le llega el balón, y siempre busca hacer la diagonal para en el centro asociarse, sea con James, sea con Juanfer o con el jugador que esté en el terreno de juego. Oiga, Juan, y respóndale, fue José, ¿no? ¿Cómo está John Córdoba? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo ha visto? John Córdoba ya está entrenando con normalidad, trabaja con todo el plantel, está haciendo todos los entrenamientos en el terreno de juego, rematando y corriendo y trotando con total normalidad, eso sí tomando ciertos recaudos luego de las molestias musculares con las que arribó a la convocatoria de la Selección Colombia, pero podría sumar minutos ante Uzbekistán si el profesor Néstor Lorenzo lo requiere. Bueno, entonces, José, ¿figura John Córdoba o quién va a ser la figura de este mundial? No, yo lo pongo titular, pero no lo pongo como figura. Para mí la figura, precisamente por el argumento que ustedes están dando, no, para mí, pues a Luis Díaz va a ser un buen mundial, pero no va a ser la figura, sino que me voy para la otra banda porque siento que sí tiene quien lo acompañe bien por el lateral derecho. Para mí, la figura de esta Copa del Mundo para la Selección Colombia será el señor John Arias. Lo veo muy fino con el gol, lo veo muy asociativo, guerreando en los amistosos, siento que él va a ser la figura de la selección. Santiago, ¿va a mencionar 2 de estos nombres que ya tenemos sobre la mesa o hay otro jugador que lo emociona? A mí me emociona mucho y Gustavo pues, Puerta. No, me parece me parece que tiene que dar ese plus también para encontrar un club más top en Europa, que es Lukumi, el central. Siento que puede hacer una muy buena Copa del Mundo. Ya se había sondeado por varios equipos de Europa más importantes que el Boloña y siento que, pues, tenemos claro que Luis Díaz va a dar ese salto de calidad, John Arias, pero siento que en la defensa Lukumi puede dar una muy buena Copa del Mundo, un muy buen nivel y dar ese plus para que tanto en su club como en la Selección Colombia tenga más reconocimiento. Bueno, me gusta la intención de Santi de no repetirnos jugadores y dar otro, está bien, pero yo espero que no sea la figura John Lukumi, porque eso quiere decir que entonces nos van a atacar demasiado y no quiero estar sufriendo. Alejo, ¿a quién ve como figura en este mundial? Mojica. Sí, Mojica o Deiber. No, yo ahí sí me sumo que Lucho es del que se espera mucho, pues porque es nuestra estrella, pero
todos los rivales amistosos eliminatorios Copa América, siempre Lucho coge el balón, llegan dos defensas y él no puede hacer nada. O sea, la verdad esa es una constante y creo que eso es lo que puede limitar y con el compañero que tiene atrás. Y yo creo que así como en 2018 Jerry fue una gran figura que nadie se esperaba, yo creo que en este mundial puede pasar lo mismo, no con un defensa que sube y haga goles, lo siento, ahí sí yo creo que un Gustavo Puerta, si se le dan minutos, puede resaltar. Yo creo que puede ser un volante que puede ser como esa estrella. O también Luis Suárez. Siento que ese puede ser un 9 que puede explotar. Y si el man se enchufa en el primer partido, yo creo que de ahí puede dar un salto de calidad y pues que sea de los que más resalte. Bueno, una cosa es de los que más resalte y tener buenos partidos y tener buenos minutos, pero hablemos de la estrella, de la figura, de ese personaje que vamos a sacar y vamos a poner ahí como la estrella, independientemente de hasta dónde lleguemos, que espero que sea bastante, bastante lejos, pero ese personaje al que más allá de la fe vamos a verle muy buenos resultados en cancha, Tomás. Yo estoy de la mano de José. Se me hace que John Arias ya demostró en el Mundial de Clubes que puede hacer en Estados Unidos. Ya conoce como el clima, canchas, varias cosas que se van a repetir en condiciones de partido durante este Mundial. Y se me hace que es un jugador muy explosivo. Obviamente está pues Luis Díaz, que quieran o no, va a resaltar en la selección Colombia. Y ahí yo también difiero. A mí el problema de Luis Díaz, comparándolo con el Bayern, no se me hace tanto Mojica, se me hace el delantero. Pasar de Harry Kane a cualquiera de los tres que están en la selección es muy difícil, porque pues en el partido de Croacia el fallo de Luis Suárez también, pues algo que a mí me parece muy Pero bien. Tomás, Luis Suárez está detrás de Harry Kane en goleadores europeos. Eso No lo es entiendo. una cosa, no, es que este es goleador en Perú, no. Pero le Pues hizo 4 realmente goles es a un equipo Venezuela completo. Pero miren los números de esta temporada. A ver, No, ustedes eso lo me entiendo, están tiene viendo 28 debatir en este goles. programa porque acá sí obviamente todos somos hinchas de la selección acuerdo, Colombia. sí, Acá sí uno- nos metemos nosotros también. Entonces por eso estamos debatiendo, pero sí, no es porque no, soy ese presentador todo rabón con los hinchas, no, porque también soy hincha de la selección Colombia, aquí estamos No. participando nosotros. De acuerdo. Yo entiendo que él tuvo una muy buena temporada en el Sporting, 28 goles si no me equivoco en Liga, y en Champions también hizo una gran participación, pero después de los 4 goles a Venezuela, que igual es una barbaridad, primer jugador en hacerlo, yo le he visto muy malos partidos a Luis Suárez con Colombia. ¿No sienten que puede llegar a ser un equipo completo? Es decir, todos pasan del Sporting, del Bayern a la selección Colombia. No es culpa de un delantero, o sea, es culpa de un equipo completo porque todos se desacomodan y se empiezan a adaptar a esas nuevas necesidades. Puede ser. No, A ver, Santi. yo siento que no es tanto por echar como buscar Culpable. razones para que Luis Díaz no sea figura. Luis Díaz será figura indiscutiblemente y no es comparar tampoco a los jugadores de la selección Colombia. Es tener en cuenta que realmente una Copa del Mundo es de momentos. Y esos momentos, digamos, como los fallos que ha tenido Luis Javier Suárez en la selección, pues marcan mucho, no porque Luis Javier Suárez sea un mal jugador, es un excelente futbolista, pero pues así tenemos varios argumentos. Pues John Córdoba también fue el máximo goleador en Rusia, pero pues eso no nos dice nada. Comparado con Harry Kane, sí, puede que se asocien bien, pero esto es de momentos, esto no es una temporada larga. Aquí hay que ser el que sea efectivo y tenemos la figura y listo, y vámonos a la semifinal. Y al que no le pese la camisa. Sí. Y por eso mismo, al pasar de club a selección, es cuando no te pesa la camisa. James no le pesa. A jugadores como Luis Suárez le pesan, le han los pesado. delanteros. Pero lleva menos de un año con la selección Sí, Colombia, sí. Santiago. ¿Cómo No. que le pesa? ejemplo, ¿Ha jugado cuántos partidos con la selección Colombia? Y al Cucho Como Hernández 6 también partidos. se notó que le pesó. Entonces no tenemos un Uy, delantero no, nueve. no, ese sí no. menos, tampoco ha jugado. Por eso, No, digo. no, hasta allá Bueno, tampoco. ¿cuál es la figura para Manuela? ¿Cuál va a ser la figura? No, para mí, por supuesto, va a ser Luis Díaz. O sea, más allá de pues lo que ya le hemos visto como independiente en su equipo, pues es que es lo mínimo y lo siento si tiene ese peso encima, pero pues creo que todos esperamos demasiado. Y por supuesto que tendría muchísima fe en que Vargas también fuera figura y fuera estrella y nos dejara a todos con la boca Bueno, callada. ojalá no, porque no Sí, quiero claro, que nos no. Pero disparen sería mucho al arco. que no nos hagan maravilloso. No quiero que nos disparen mucho al arco. que ni No me lo juegue, que no preguntaron, juegue. pero para mí la figura va a ser el de siempre, el que siempre aparece. James. Siempre va a ser James Rodríguez. No se les haga raro que en esta Copa del Mundo sea otra vez la figura de Colombia como lo ha sido cada temporada, cada torneo, cada eliminatoria en la que juega la selección Colombia. Juan David Betar.
Dicho eso, y viendo el trabajo de los delanteros que ha podido ver usted en el entrenamiento, y viendo el trabajo de nuestros extremos y de nuestros volantes ofensivos, ¿cuál cree usted, si le dijera, venga, vamos a apostar, cuál apostaría usted es o va a ser el goleador de la selección Colombia en este mundial? Negrito, yo le pongo mis monedas a Luis Javier Suárez. Como decían, es de momentos y creo que Luis Javier Suárez se va a aprovechar. O sea, donde haga un gol, se enchufa y te puede hacer 4 como fue contra Venezuela, y creo que contra rivales como Uzbekistán y el Congo podría tener esa cuota goleadora. Se va San- con Luis Suárez, vea. Santiago se va con quién. Con John Arias. Goleador. Goleador, sí. Ujú, goleador. Tomás. No, yo creo que por más de las críticas sí va a ser Suárez, porque Ujú. será en mi opinión, será el delantero centro titular, y con James y Lucho desbordando y John Arias también van a buscar mucho el medio del área donde tiene que estar el delantero centro. Y si va a ser el titular Suárez, será el goleador Suárez. Para Alejandro también será Suárez. Sí, sí, Suárez, le tengo fe a Suárez. ¿Y José? Para mí, pues, fue mi figura precisamente porque creo que va a ser el goleador de la selección, el señor John Arias. Ok, bueno. Vamos a empezar a hablar de temas delicados. No, no, mentiras, lo que pasa es que siento que en el principio de este latido Ujú. empezaron a hablar de lo mínimo, si no es así, sería un fracaso, y nos lo dijo Juan David Betar. ¿Qué se espera de Colombia o hasta dónde cree que va a llegar la selección en este mundial, como lo ve con los rivales que por ahora tenemos sobre la mesa y lo que ha visto pues en los entrenamientos y con el planteamiento de Lorenzo? Pues ahí sí depende mucho de cómo pase la selección Colombia. Si la selección Colombia pasa primera, lo mínimo serían cuartos de final. Si pasa segunda, ya se empieza a complicar un poco porque el rival sería o Croacia o Inglaterra. Entonces yo creo que también hay formas y hay maneras, porque perder en 16avos con Croacia no es lo mismo que perder en 16avos con Ghana o con una selección que haya terminado tercera de su grupo. Pero sí creo que la selección Colombia tiene que apuntarle y tiene que aspirar a igualar su mejor participación en 2014 como mínimo, accediendo a los cuartos de final, y ¿por qué no pensar en unas semifinales? Semifinales. ¿Por qué no pensar en semifinales, Santiago? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pues para mí Inglaterra lo he visto y muy flojita, igual que Holanda, entonces por eso mismo tengo la fe, porque he visto, pues obviamente sacando a España, a Francia, he visto selecciones muy flojitas a nivel colectivo y creo que ese es nuestro fuerte, el nivel colectivo más que individual. Obviamente tenemos figuras como Luis Díaz, Luis Suárez, James Rodríguez, pero creo que el colectivo nos puede hacer fuerte para avanzar de ronda. Entonces José confío en Luis. los cuartos de semifinal. No, para mí lo mínimo, porque tenemos mucho mejor equipo que el que teníamos en 2014, es superar nuestro límite y es llegar a semifinales de la Copa del Mundo. Eso es lo mínimo que yo le pido a la selección, sobre todo por el nivel en que llega cada jugador individualmente y por lo que puedan hacer colectivamente. Tenemos mucha mejor convocatoria que la que teníamos en Brasil 2014 si lo miramos línea por línea, y lo mínimo es una semifinal del mundo. ¿Un mínimo? Puede ser, sí. A mí el tema. Pero es que eso a ver, sería creo que en histórico. esa época estoy de acuerdo Es una porque selección histórica. esos jugadores se volvieron estrellas en ese mundial. No fue antes. No es que antes todos dijéramos, uy, esto va a ser la locura. No, fue ahí. En eso estoy de acuerdo con José Luis. Pero sí teníamos dos cosas que no hay y eran dos laterales, pero de miedo. Eso ya no está tan así, pero estoy de acuerdo en que son jugadores que llevan ya tanto tiempo jugando juntos que esa automatización del juego y la química que se creó entre ellos es lo que va a compensar esa falta, por ejemplo, esos laterales. Para mí la química va a ser todo. ¿Tomás lo ve así o hasta dónde vamos a llegar? Yo antes quería preguntarles algo, pues ahorita hay una ronda más, 16avos. Igualarlo no sería Llegar a octavos, sí. En cuanto a partidos porque que juegan el mundial, ya sí. No, disputar excusas no. los cuartos ya es superar la mayor cantidad de partidos que hemos disputado en un mundial. Y si tú me lo preguntas a mí, llegar a cuartos, pasando segundos contra Inglaterra o Croacia, en octavos España. contra España, y luego como contra Argentina, no sé, o sea, Argentina creo que sería saliendo de primeros, pero igual es un camino que en cualquier otro mundial era lo que tenía que hacer cualquier campeón, y estaríamos llegando ahí apenas a cuartos. Entonces no se me hace una tragedia decir me eliminó Inglaterra en 16avos, o sea, sería lo lógico, ¿sabes? Como que ninguna selección está aspirando, como que no esté en el top 10 del ranking FIFA, está aspirando
a ser favorita contra una selección como Inglaterra, Francia, Argentina y España. Entonces, no sé, a mí se me haría bien llegar a cuartos, se me hace ya superar lo que hemos hecho. Claramente por nombre de hemos llegado a cuartos, no va a cambiar nada, pero ya se me hace un camino muy buen pavimentado por la selección de 2026. O sea que en ese orden de ideas, llegar a octavos sería lo mínimo y llegar a cuartos sería un éxito. O sea, no siento que sea tan así, porque también lo que decía Beta, depende mucho de en qué lugar pasemos. Si pasamos primeros, jugar contra Ghana, que sería el rival normal, pensando que en el Mundial no haya sorpresas, que eso nunca pasa, yo siento que lo mínimo sería cuartos. Ok. ¿Sí? Si pasamos segundos, no me sorprendería y no me sentiría mal si le hacemos un buen partido a Croacia o Dinamarca o Inglaterra y terminamos pues lastimosamente eliminados en 16avos, que ese sería el rival que tendríamos en 16avos. Entonces yo siento que si pasamos primero lo mínimo es cuartos. Listo. Si pasamos segundos, igual yo quisiera llegar a octavos mínimo. Ok. ¿Y Alejandro cómo lo ve? No, la verdad yo me ofendería mucho si Colombia juega 16avos. Sí, eso me parecería feo. Porque, o sea, es que, claro, hay otra ronda, pero es que es porque hay más equipos y los nuevos equipos, pues, ¿cómo decirlo? Inferiores a nosotros. Sí, o sea, son equipos que entraron por lo mejor que se abrieron más cupos, eran equipos que normalmente no jugaban el Mundial. Entonces, 16avos a mí me parecería feo. Yo estoy con José, la verdad es que para mi cuarto sí es lo mínimo, o sea, yo pido, exijo incluso como hincha eso, del resto es fracaso, yo sí digo que sería un fracaso, y ya semifinal, no, con semifinal ya estaría muy feliz, entonces sí, pero sí, yo cuartos mínimo y semifinal, sí, para mí sería muy bueno. Bueno, listo. Hay varios jugadores que están debutando con la Selección Colombia en una Copa del Mundo, que no habían estado en esta instancia. Voy a sacar a Lucho Díaz. Lucho Díaz no había estado en un mundial con la Selección Colombia, su primer mundial, pero creo que todos sabemos lo que va a Que es una hacer estrella. y que es y ya él es una estrella global. Pero hay otros que están en ese camino, que todavía no son estrellas rutilantes de esas que en cualquier parte del mundo usted le pregunta por ese jugador y saben quién es. conocen. O sea, hay jugadores que están a punto de despuntar, que están llegando a esta selección, como llegaron en 2014 James, como llegaron todos esos jugadores de la selección. Hay unos que están llegando así, uno es Gustavo Puerta, por ejemplo. Pensando en esos jugadores, Juan David, para usted, de esos jugadores que van a presentarse ante el mundo en esta Copa Mundial, ¿cuál va a ser el que va a terminar rompiéndola demasiado y que posiblemente en el mercado después del Mundial termine en un equipo gigante del mundo? Para mí, sacando a Gustavo Puerta, de quien ya hemos hablado mucho, siento que también va a ser la gran revelación Carlos Andrés Gómez. Me parece que es un extremo con muy buenas cualidades, que es veloz, que tiene definición, que es algo que a veces le faltan a los extremos colombianos cuando están empezando. Hasta ahora es uno de los dos jugadores más pequeños, tiene 23 años, ha hecho las cosas muy bien en su club, en Vasco da Gama. Antes, cuando estuvo en la MLS, también dejó muy buenas sensaciones, no le fue tan bien cuando estuvo en Europa. Sin embargo, creo que con los pocos minutos que va a tener, porque claramente está muy lejos todavía de ser titular, va a ser un revulsivo y creo que los va a saber aprovechar y puede ser esa gran revelación y esa gran sorpresa de la selección Colombia en este torneo. Santiago, de esos personajes que menciona Juan Camilo, ¿cuál cree que va a ser la estrella, la revelación de este año? Yo sigo confiando mucho en Lucumí y en John Arias. Siento que Lucumí va a llegar a un equipo de Europa, de Inglaterra, creo yo, y John Arias tendrá su revancha en Europa, me parece. José Luis, ¿a quién ve siendo si es Gustavo Puerta, es Gustavo Puerta? Sí, no. Puede ser, o el que usted piense. No, para mí precisamente y por lo que hemos debatido aquí en el programa, para mí va a cerrar muchas bocas y es el señor Richard Ríos. Va a tener un trabajo correcto, un buen trabajo en la selección y va a volver a sentarse en lo que era en la Copa América. Tomás. Bueno, yo siento que el Cachito, como decía Betaro, va a dar un buen mundial, pero creo que me quedo más con un Cucho Hernández. Siento que va a ser un gran revulsivo cuando le permitan minutos y va a demostrar porque el Betis lo tiene como favorito. Bueno, Alejo, ¿y quién va a ser entonces la revelación, el que va a decir presente en este mundial y se lo van a querer llevar los grandes del mundo? ¿Quién? No, de la mano con lo que es ahorita, le doy mis monedas a Puerta me gusta mucho, pero siento que Suárez es una oportunidad, lo mismo, que le va a ir bien
y que va a tener prensa, porque igual él tiene buenos números, pero pues la prensa que tiene es de acá, lo conocemos porque es de acá y te está yendo bien como colombiano afuera, pero siento que este mundial es la puerta para que en Europa tenga esa prensa que merece. Todo el programa hemos hablado de la selección, de los jugadores, que por supuesto pues son el alma de lo que vamos a vivir. Pero también hay un personaje muy importante del que casi no hemos hablado hoy, que es quien está detrás de todas las decisiones, que es quien pone la convocatoria, quien hace los cambios, por supuesto de la mano de un gran equipo muy extenso además. Pero con lo que hemos visto, con lo que lleva Néstor Lorenzo acompañando a la Selección Colombia en este proceso con los nuevos jugadores, también con los antiguos, porque pues ya hay unos que han tenido otras experiencias con entrenadores, con directores técnicos pues previos y bastante experimentados. Juan David, ¿usted le cree a Néstor Lorenzo? ¿Le cree en lo que va a hacer en este mundial? Por supuesto, creo que una de las quejas, si se puede llamar así, de Néstor Lorenzo, mientras ha estado cada vez que en las eliminatorias, tiene muy poco tiempo de trabajo porque los jugadores llegan, a los 3 días hay partido, luego tienen que viajar y coger otro partido, más todo el desgaste de los jugadores para reunirlos. Sin embargo, siempre le ha destacado lo que fue ese proceso en la Copa América, donde tuvo a la Selección Colombia un mes y medio, casi 2 meses trabajando, y al final los resultados se vieron. Si bien no hubo un título, si hubo un subcampeonato que dejó muy buenas sensaciones. Entonces creo que esta vez se está repitiendo desde hace 4 semanas que empezó el campamento en Medellín, y a medida que se fueron llegando los jugadores, luego en Bogotá, luego en San Diego y ahora estas jornadas en Guadalajara, también aprovechando que vamos a ser la última selección en debutar en la Copa del Mundo, le van a servir mucho a esta Selección Colombia, que creo que cuando tiene estos periodos tan largos de trabajo ha mostrado muy buenos resultados, y creo que de la mano de Néstor Lorenzo, que ha construido un equipo, si bien todavía falta ese recambio generacional, sí logró con esta base y con este plantel generar esa unión que puede hacer que todos los colombianos estemos soñando con hacer una muy buena participación. Muy bien. Alejandro, ¿cómo la ve? ¿Cree en Néstor Lorenzo? ¿Cree en este proceso? ¿Cree que puede irle bien en este mundial? Sí, es que el técnico yo creo que es el personal del fútbol que más le tiran, ¿no? O sea, uno como hincha siempre es técnico. Entonces, por lo menos siento que se satanizó mucho la convocatoria por 1 o 2 jugadores, que mucha gente no está de acuerdo, pero igual yo siento que el man ya la tiene clara. Siento que los jugadores están ya, a pesar de que pues es que dirigir una selección debe ser muy complicado, lo que decían, son 3-4 días de entrenar y vayan y jueguen, pero siento que ya igual los jugadores tienen clara la idea que tiene él. Me parece que es un técnico que igual sale a jugar, que yo no he visto a una colombiana, Néstor Lorenzo, defendiéndose o planteando un partido para empatar o porque es superior el rival, vamos a poner más defensas. No, yo siento que Néstor Lorenzo es un buen capitán de este barco, y yo estoy siempre en el barco de Néstor Lorenzo, yo siempre ahí con él, sí. Tomás, ¿de qué lado del equipo está? ¿De los que le creen o de los que no le creen a Lorenzo? No, siempre que le creo demasiado. O sea, no solo por lo que ha hecho con lo de la Copa América que decía vetar y el proceso que lleva con la selección actual, pues también él estuvo de la mano con Pekerman, entonces pues él ya conoce pues todo el proceso que lleva desde hace mucho tiempo la selección, y pues sabe lo que es estar sentado en el banco pues de la segunda silla, pero de co-capitán de la selección en un mundial, y yo confío también en todo ese proceso y madurez que tiene el técnico argentino. José Luis, ¿confía, cree en Néstor Lorenzo? Confío mucho, y sobre todo confío en la forma en la que se ha adaptado y cómo le ha dado esa fraternidad a los jugadores, y confío mucho en que sabrá cómo llevarlos en este proceso mundialista, independientemente de los resultados que obtengamos. Yo sé que es una persona que todos lo identificamos como literalmente un padre para los jugadores de la Selección Colombia, y asimismo yo tengo mucho en la fe, estoy muy convencido de que él es la cabeza de este proyecto desde hace mucho tiempo, y estoy muy convencido de que es gracias a él que esto se hará realidad. ¿Santiago va a ser el hincha rebelde o también está en el barco de Lorenzo? No, pero yo confío mucho y estoy seguro que vamos a hacer una muy buena participación, y también confío mucho porque para mí, y lo que se percibe en su rueda de prensa y alrededor de él, es que será su última competencia grande con la Selección Colombia, entonces creo que por eso mismo querrá hacerla muy bien. De acuerdo, y finalmente ya para despedirnos, Juanda, estuve viendo un documental esta semana
de un jugador muy importante en la NBA, el gran Jerry West, el logo, la figura que ustedes ven del logo de la NBA es Jerry West, y hay un documental donde cuenta un poquito cuál fue su historia. Él no lo había hecho, lo hizo antes de fallecer este documental, y él deja una frase súper bonita en ese documental. El tipo ganó todo como jugador, como entrenador y como gerente general en la NBA, 3 veces Salón de la Fama. Es una locura la historia de Jerry West. Y el tipo dice, después de ganarlo todo varias veces con los Lakers y luego ayudar a otros equipos a construir proyectos ganadores como el de los Golden State Warriors, él dice que puede haber mucha táctica, mucho conocimiento, mucho talento en un equipo, pero que lo principal para hacer campeones es la química, la unión. Se vio en la Argentina de Qatar, por ejemplo. ¿Está viendo eso usted allá, Juanda? ¿Cómo va la selección y la unión? Por supuesto, creo que siempre se les ha visto esa alegría. Todos los jugadores se ven antes de los entrenamientos o después compartiendo juntos, muy unidos. No hay como esa división de grupo, ni los más jóvenes por un lado, ni los más experimentados por el otro, sino todos compartiendo con todos, cada vez en la oración se les ve muy unidos, como muy sólidos como plantel, y creo que eso pues sí puede ser la clave y la fortaleza de esta selección colombiana. Bueno, Juan, lo dejamos para que siga trabajando. Gracias por todo el cubrimiento. Ahí pendientes, gracias. obviamente, de Colombia, de Juanda Betar y Sebastián Vargas, que son los que están acompañando a la selección por parte de nuestro equipo. Juan, feliz tarde. No, feliz tarde para ustedes y gracias por la invitación aquí a Latido. Bueno, hasta aquí Latido, se nos acaba el tiempo con la hinchada de la selección Colombia, la fiebre amarilla y esa pasión tricolor que nos mueve a todos. Nos incluimos Manuela y yo en esa pasión, obviamente, y en 8 días, pues con otros hinchas también de nuestra selección Colombia estaremos aquí debatiendo un poquito previo a lo que va a ser ese debut de la selección Colombia en este mundial, que esperemos nos vaya muy bien. A ustedes gracias, nos encontramos en 8 días con más Latidos aquí en As Colombia. Chao, chao.